Buenas noches, América. Estados Unidos acaba de reconocer a los Altos de Golán como parte de Israel. La decisión la tomó Donald Trump tras recibir la petición de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, que está buscando su reelección en las próximas elecciones. Trump apoya así a un socio importante, pero sienta un precedente que acaba con años de política exterior estadounidense de no inmiscuirse en elecciones de terceros países, y lo hace además en contra de la resolución de las Naciones Unidas, que considera esos territorios como ocupados. La decisión de Trump además tiene beneficios para él en política interna, satisfaciendo a dos importantes grupos de sus votantes conservadores: los judíos estadounidenses y los cristianos evangélicos, que ven en Israel la tierra prometida del Evangelio. ¿Pero ha pensado Trump en las consecuencias de su decisión? ¿Qué pasa si mañana China ocupa Taiwán, aliado de Estados Unidos, o Pakistán se toma por las bravas Cachemira? Beijing considera a Taiwán como parte de su territorio, y la región de Cachemira entre India y Pakistán ha sido disputada por más de 70 años tras la descolonización británica. O para no hablar de hechos futuros inciertos, ¿qué pasa con la península de Crimea ocupada por Rusia en 2014? Hecho por el cual fue fuertemente sancionada por la mayoría de la comunidad internacional, entre ellas Estados Unidos. Hoy Putin se sentirá seguro, envalentonado, para no solo mantener Crimea, sino que seguramente estará pensando en otros territorios como Osetia del Sur o Abjasia, los territorios disidentes que alguna vez fueron parte de Georgia y que hace ya años cuentan con el apoyo del ejército ruso. Trump vuelve a romper el tablero de juego, despreciando los acuerdos internacionales y creando una incertidumbre de consecuencias impredecibles. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunos comentarios o pies de página a cuestiones de la actualidad, para hablar con expertos sobre esas cuestiones de la actualidad. Una que nos lleva a México con una petición que hemos escuchado en las últimas horas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sin que lo esperásemos, López Obrador le ha dicho al gobierno de España que el rey Felipe VI tiene que pedir perdón por los abusos de la conquista, literalmente. Andrés Manuel López Obrador se ofrece a pedir también disculpas a las comunidades indígenas por los atropellos de los gobiernos de México de aquella y épocas posteriores, pero lógicamente al gobierno de España le ha sentado como una patada, literalmente. Ha reaccionado diplomáticamente con virulencia, a decir que esa es una petición extemporánea. Por eso, frente a este debate, esta nueva reclamación de perdón por esos abusos de la conquista española, saludamos a Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Tiene razón Andrés Manuel López Obrador en pedir que el rey se disculpe? De alguna forma, España ya es otra unidad política de la que era en el 1500 y pico. Entonces, creo que no en términos de hablar de diferentes estados, pero sí yo creo que como gesto no sería mal. ¿De qué tipo de abusos estamos hablando? ¿Son comparables con otros similares en otra época de la historia? Bueno, la conquista fue cruenta y terrible, especialmente en México. Se arrasó Tenochtitlán, que ahora es la Ciudad de México, y muchas otras cosas, pero no eran solamente los españoles que hicieron eso, y más bien no eran españoles en sí, sino eran los mandados del reino de Castilla, que, bueno, el rey Carlos es... el rey Felipe es el heredero de eso, pero ya es hasta otra dinastía. Entonces es muy difícil decirlo, porque también ya es un país, un estado-nación, lo que antes no era. Cuando los castellanos invadieron lo que ahora es México, más bien el emperador Carlos I o Carlos V era el
el rey y era entonces un alemán más bien en vez de un español. Son las explicaciones, las lecciones de historia del profesor Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. De México vamos a hablar de Cuba, o mejor dicho, de los cubanos. Un nuevo artículo ha puesto de manifiesto de nuevo la división que hay entre la vieja generación y la nueva generación, los viejos y los jóvenes. La línea, aproximadamente, dicen los sociólogos, está en la década de los 90, en el año 90. A partir de ahí, la generación que nació antes sigue interesada en cuestiones vinculadas a la política, a la ideología, a las reuniones ministeriales. Esto pasa tanto en la isla como en el exilio cubano. Y los que nacieron después, los jóvenes, están interesados en otras cosas. Están interesados en cuestiones materiales, en el bienestar, en deporte, en las marcas, en los productos que pueden comprar o adquirir, en las redes sociales, y les interesa muy poco. Una frase del artículo que hemos leído últimamente lo resume muy bien. Dice un adolescente: la revolución es cosa de viejos. Saludamos a James Williams. El señor Williams es presidente de Engage Cuba. Señor Williams, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué los jóvenes no conectan con esos valores de la generación más vieja? Bueno, creo que esto es algo que se está viendo tanto dentro de la isla como fuera de la isla. Creo que es un reconocimiento de que las personas jóvenes están cansadas de la política del pasado, ya sea un cubano en la isla que está cansado de escuchar a su gobierno hablar sobre el imperialismo yanqui, que esa es la razón de todos sus problemas, cuando se están enfocando ellos en conseguir un mejor trabajo, en conectarse con sus familias y conseguir un mejor futuro para ellos y sus comunidades. Y también pasa en los Estados Unidos, ya sea en Miami o en el resto del país, que después de 60 años de una política de embargo que ha fallado, ellos no quieren sentarse allí y repetir los mismos errores del pasado, están más interesados en intentar algo diferente. Así que creo que se trata menos de a favor o en contra del gobierno, sino de que tenemos 60 años de evidencia de algo que no ha sido exitoso y una nueva manera de crear cadenas y sobre ellos mismos y construir un mejor futuro para ellos y su país. Eso es lo que estamos viendo en este momento en ambos países. Ya que le tenemos aquí, le pregunto por una cuestión de actualidad. En los últimos días hemos visto que Estados Unidos y Cuba continúan enzarzados en reclamaciones históricas. Estados Unidos ha cambiado la legislación, aunque sea poquito, pero para que puedan avanzar reclamaciones sobre expropiaciones que se produjeron a raíz de la Revolución del 59. Y Cuba responde que si quiere hablar de reclamaciones históricas, hay que hablar de los daños colaterales o directos que ha tenido lo que se llama embargo o bloqueo por parte de los cubanos en Cuba, en la población cubana, en el gobierno cubano. ¿Son equiparables ambas reclamaciones? Bueno, eso ciertamente depende de tu perspectiva. Desde mi opinión personal, yo no creo que lo sea. Y eso es porque yo soy un defensor de los intereses estadounidenses y del pueblo cubano, en vez del gobierno cubano. Nosotros sabemos que había ciudadanos estadounidenses que le quitaron o confiscaron su propiedad en 1959. Y eso ha sido certificado y esas quejas han sido reconocidas por el gobierno estadounidense. Y nosotros pensamos que eso debería estar al frente de cualquier discusión y negociación que avance con Cuba. Y eso comenzó en la administración de Obama. Desafortunadamente, la administración Trump ha rechazado comprometerse con estos temas y como un resultado no estamos viendo ningún progreso en esta interpretación donde puedes ver ninguna restitución a los reclamos de propiedad e incluso, aún peor, beneficios para el pueblo cubano, desafortunadamente. Señor Williams, la organización que usted representa está a favor de la apertura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pero Cuba es un apoyo fundamental para el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opinión tiene de ese apoyo que recibe Maduro de Cuba, un país con el que usted quiere restablecer relaciones
y plena sintonía diplomática o plena relación diplomática? Bueno, nosotros apoyamos esto por una razón muy clara y objetiva, y eso es porque creemos que después de 60 años la política del embargo no ha alcanzado sus objetivos. No hemos visto reforma democrática, no hemos visto prensa libre, no hemos visto democracia multipartidista, ni el respeto a los derechos humanos. Así que nuestra política no es una ausencia de estas cosas, sino por estas cosas que proponemos esto y la relación diplomática, porque queremos intentar algo diferente después de 60 años de fallos. Venezuela es un tema completamente independiente que merece su propio criterio. Yo personalmente apoyo mucho de lo que ha hecho los Estados Unidos hasta el momento al reconocer a Guaidó y a la oposición, y creo que los poderes que se han aliado como China, Cuba, Rusia no ayuda para nada y no lleva a un apoyo de la comunidad internacional, pero ya tenemos 50 países que han reconocido a Guaidó. Así que creo que es natural entender por qué Cuba está haciendo esto. Si usted fuera el gobierno cubano, defender a Maduro estaría en sus intereses económicos, así que no creo que deberíamos estar sorprendidos al ver lo que está pasando en Cuba. Es condenable, pero así es como ellos han decidido comportarse en este contexto, pero tiene sentido si usted fuera ellos. Así que realmente creemos que usted necesita un esfuerzo diplomático para recuperar la democracia en Venezuela. Es lo que hemos estado proponiendo en Cuba. Desafortunadamente, muchos países, excepto uno que otro, se han opuesto al embargo en Cuba, pero en este caso en Venezuela nosotros tenemos una gran red de aliados, así que es lo que deberíamos estar haciendo con Cuba mientras tratamos de avanzar también con el pueblo venezolano. Es James Williams, es el presidente de la organización Engage Cuba. Señor Williams, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Una última referencia informativa. Hoy ha entrado en vigor la prohibición de lo que se conocen como los dispositivos que permiten a los rifles semiautomáticos funcionar como ametralladoras, literalmente. Esto aplica en Estados Unidos. La decisión la tomó el presidente Donald Trump el pasado diciembre. Hubo un periodo de 90 días en los que los propietarios de estos dispositivos, que se pueden añadir a estas rifles o armas semiautomáticas para convertirlas en ametralladoras, tenían tiempo para destruirlos o entregarlos a las autoridades. Ya hay diversas organizaciones que han puesto el grito en el cielo frente a la llegada de este final de este periodo de 90 días, y en las últimas horas se han presentado en la Corte Suprema peticiones de urgencia. Pero hasta la fecha la prohibición ha entrado en vigor. Saludamos a Eugenio Weigert. Él es experto en políticas de armas del CAP, del Centro para el Progreso de Estados Unidos. Señor Weigert, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el impacto que va a tener esta medida? Mira, la eliminación del bump stock, desde luego que ayuda a reducir los niveles de letalidad que se viven en este país. Sin embargo, creemos que esto no es suficiente. Acompañado de esta restricción, tienen que ir otras medidas como la revisión de antecedentes y la eliminación de otras armas como las armas semiautomáticas. ¿Es posible que sea bloqueada? Mire, lo que hemos visto es que ha habido intentos en los estados, el caso preciso del estado de Washington y en el estado de Utah, donde ha habido intentos por parte de organizaciones para que esta restricción no aplique. Sin embargo, estas no han sido exitosas y tengo entendido que en los estados de Michigan también ha habido esos intentos. Vamos a ver cómo evolucionan, pero por el momento parece que no se va a bloquear esta medida. En Nueva Zelanda hubo una masacre, dimos cuenta aquí en NTN24, y en menos de una semana el gobierno, de acuerdo con la oposición, decidieron avanzar en la prohibición de armas de tipo militar, rifles de asalto, semiautomáticas. ¿Esa decisión de Nueva Zelanda es un ejemplo para Estados Unidos? Me parece que sí, es un ejemplo muy importante, y no solo el de Nueva Zelanda. Habría que también analizar el caso de Australia, un país que tuvo el tiroteo masivo a mediados de los 90, donde 36 personas perdieron la vida. A raíz de ahí, Australia tomó medidas muy parecidas a las que tomó Nueva Zelanda y no volvió a haber un tiroteo masivo. Inclusive los índices de violencia asociada con armas de fuego en Australia bajaron de manera importante. Por ende, me parece que Estados Unidos debe seguir de cerca los casos de Australia
y recientemente el caso de Nueva Zelanda y ver cómo evoluciona esas medidas que tomó el gobierno de Nueva Zelanda para ver cómo replicar esas medidas aquí en Estados Unidos. Es la opinión de Eugenio Weigand, es experto en armas de fuego, en políticas de armas del Centro para el Progreso de América. Gracias por haber estado con nosotros. Las noticias con los expertos para comprender un poco mejor esa actualidad con ese contexto que nos dan los que conocen las noticias. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy para conversar sobre la política estadounidense. Estamos en la era post-Mueller. Eso es lo que parece a tenor de las declaraciones que hemos escuchado hoy en el Capitolio de la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, la presidenta de la Cámara, que ha hecho un llamado a sus colegas para centrarse en la agenda legislativa, para aparcar el informe Mueller, que ha decepcionado a muchos demócratas por no concluir, de acuerdo al resumen que ha hecho el fiscal general de ese resumen, de ese informe de Robert Mueller sobre la investigación rusa, por lo que sabemos, no hubo conspiración por parte de la campaña de Trump con Rusia y obstrucción a la justicia. No sabe, no contesta. No hay elementos, pero no le exonera. Hemos invitado a Leopoldo Martínez, es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata, para abordar precisamente cómo quedan los demócratas tras este informe. Leopoldo, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la audiencia de NTN 24. Bueno, vemos los análisis y la verdad, ¿es una bofetada para los demócratas? ¿Tú recuerdas cuando uno de los dos hermanos traía una boleta mala a casa y le pedía al hermano menor, que era un poco más consentido, un poco más suave y cariñoso, que le contara a sus papás qué decía la boleta de ese hermano mayor que había reprobado algunas materias o que no le había ido muy bien en el lapso de estudio? Bueno, eso es exactamente lo que hizo el fiscal Barr, el secretario de Justicia, con el informe de Mueller. No sabemos qué dice el informe de Mueller. El país no lo sabe. Él hace una lectura del informe, una síntesis apretada, escogiendo una cosa aquí, una cosa allá. Y lo que sí dice, no solo el informe de Mueller, sino las actuaciones de Mueller a lo largo de estos 2 años, es que hay 34 personas con cargos. 6 de ellos son cercanos colaboradores del presidente Trump por distintos delitos, no necesariamente el relativo a Rusia. Varios agentes, funcionarios y empresas rusas por haber interferido en la elección americana, o sea que la interferencia rusa sí existió. También sabemos del informe Mueller por sus actuaciones que Cohen, que está colaborando con Mueller y con la Fiscalía de Nueva York, tiene todavía mucho que andar y mucho que decir en esas investigaciones. Ahora, el informe, que no solamente trae esas 34 detenciones y algunos encarcelamientos, dice que no se puede probar más allá de la duda razonable, según lo que sabemos, que hubo conspiración o colusión entre la campaña del presidente Trump o el presidente y los rusos, aunque sí hubo la interferencia rusa, y que sobre el tema de obstrucción de justicia, dice Barr, citando un pedacito del informe, que hay temas complicados, temas difíciles desde el punto de vista de los hechos y el derecho para exonerar de responsabilidad al presidente. O sea que el hermano hizo el mejor trabajo posible, el hermano menor, por leerle a los papás o contarle a los papás la boleta mala que trae el otro hermano, que no se atreve a entregarla sin ese colchón, ese pequeño refugio que es la narrativa del hermano. Pero ahí hay mucha tela que cortar. Lo que sí está diciendo Nancy Pelosi, y con mucha razón, es que ese informe no da para un impeachment. Y pareciera que esa no es la ruta adecuada en este momento. Las comisiones que tienen competencia sobre la materia esperarán el informe, que Mitch McConnell no quiere que sea público, no sé qué esconde. Los demócratas consideran, y muchos republicanos también, que debe hacerse público, con las redacciones que corresponden para proteger privacidad y algunas investigaciones que siguen en curso. Lo cierto es que una vez que eso se haga público tendrá una dinámica, pero Pelosi dice, vamos a ocuparnos de nuestra agenda legislativa. Temas salariales, cambio climático, fortalecimiento del sistema sanitario, que está siendo en este momento agujereado, está bajo el acoso de la administración Trump. O sea, hay una cantidad de temas que son principalísimos, importantísimos para el elector demócrata y para el elector
estadounidense en general. Escuchándole, me ha dado la sensación de que están como construyendo la narrativa para justificar que todo el trabajo que han hecho los demócratas, que casi le han puesto el 80% del tiempo a ese informe, a esas expectativas, a crear ese ambiente de acusación al presidente, y que se ha desvanecido porque, de acuerdo, no es el informe, pero William Barr, un fiscal respetado por los dos partidos, republicanos y demócratas, es un tipo serio. Es un tipo serio que tiene, como sabe y conoce sus funciones, proteger al presidente, de acuerdo, porque forma parte de su gabinete, pero ¿cree usted que Barr se pondría en una situación de mentirle al Congreso en una carta diciendo algo que el informe no dice? No he dicho que le está mintiendo. Pero puede endulzar las cosas, y está muy claro que dice no hubo conspiración. Pero hubo colusión. No, tampoco. No hubo claro. colusión, no hubo conspiración, pero hubo interferencia rusa. Sí, pero no, Oye, pero no es responsable del presidente. Eso es otra cosa, pero hay 6 personas de la campaña que reciben cargos, y algunos se declararon culpables, no solo por lo relativo a la interferencia rusa, sino a otros delitos de carácter financiero, incluyendo financiamiento electoral. Y con todos ellos el presidente ha roto relaciones. Por supuesto. Los ha acusado de mentirosos. Por eso el fiscal no miente cuando dice que el informe Mueller no puede concluir más allá de la duda razonable, que es el estándar jurídico para condenar a alguien, que el presidente o la campaña conspiraron o estuvieron en colusión con los rusos. Pero no es cogerlo con pinzas porque se les ha caído el argumento. No, porque los cargos se pueden formular sin necesidad de que la investigación haya llegado a esclarecer más allá de la duda razonable. Lo que pasa es que es una decisión del fiscal en este caso. El estándar de la duda razonable es para la condena, pero la apreciación política de lo que puede haber ocurrido y puede estar contenido en ese informe corresponde al Congreso, que puede seguir investigando. Puede además ver algunos colaterales de ese informe Mueller, el tema de las declaraciones de impuestos de Trump, las afirmaciones que hizo Cohen sobre la evasión reiterada y sistemática de impuestos en la organización Trump, la representación falsa de estados financieros al sistema bancario para obtener créditos, o a autoridades para obtener beneficios fiscales o de otro orden. Todo eso está allí. Posiblemente en el informe, no lo sabemos. Barr, muy adecuadamente en su rol en el que le corresponde, guardando la lealtad que tiene hacia el presidente, pero también apegándose en lo posible a la letra de Mueller, dice: no hay elementos que indiquen que el presidente participó en una conspiración o en una colusión, que sí hubo la interferencia rusa, más no esa conspiración. No puedo exonerarlo, o no se le puede exonerar de responsabilidad por obstrucción de justicia, según las propias palabras de Mueller, porque hay temas de hecho y de derecho, y ahí sí cita expresamente a Mueller, de hecho y de derecho de difícil apreciación bajo la doctrina y bajo una serie de aspectos de orden jurídico que no podemos evaluar sin leer el informe. ¿Cree usted que Nancy Pelosi sabía del contenido de este informe, o como mínimo de que realmente las cosas iban por ahí, cuando hace 2 semanas dijo: no es momento de centrarnos en el proceso de enjuiciamiento de un presidente, del impeachment, como se dice en inglés, sino que centrémonos en otras cosas, como preparando el terreno para decir lo que viene? Mira, aquí hay 2 cosas. Nancy Pelosi está haciendo una valoración política de una realidad. Los demócratas controlan la Cámara, y a la Cámara corresponde formular los artículos, en el caso del impeachment, del allanamiento del presidente, del enjuiciamiento del presidente. Que no va a pasar. Que la Cámara podría aprobarlo porque tiene mayoría demócrata, pero al Senado es a quien corresponde juzgar al presidente, y allí se requieren las 2/3 partes. Los demócratas no tienen ni siquiera mayoría en el Senado. Nancy Pelosi observa ese hecho político y dice: vendrá un informe de Mueller con tal o cual contenido. Veremos qué pasa en las comisiones que tienen competencia sobre los temas directos y colaterales de esa investigación, pero vamos a ocuparnos, ya de cara al ciclo presidencial del 2020, de los temas que forman parte de la oferta programática del partido para esas elecciones. Uno de ellos, que fue central, promesa central de la conquista de la mayoría que logró el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, es el tema de proteger la reforma sanitaria, profundizarla, el tema de la educación, el tema del cambio climático y las políticas para producir una transformación económica en los Estados Unidos que nos permita ser un país líder en materia de energía renovable, por ejemplo. ¿Reforma sanitaria, educación, cambio climático son los ejes fundamentales de la campaña del 2020? Reforma migratoria, protección para los jóvenes soñadores,
camino a la ciudadanía para millones de personas. Y en el campo de política exterior, por ejemplo, el tema Venezuela, que está en la agenda. Ayer 3 proyectos de ley que fueron aprobados de autoridad demócrata. Prohibición y restricción de venta, prohibición de venta de armas y de material represivo para las autoridades de Venezuela. El tema de incrementar la ayuda humanitaria que se está administrando en la frontera. El tema de establecer los mecanismos y darle al Ejecutivo de los Estados Unidos los recursos para poder revisar más a fondo ese entramado financiero entre Rusia y Venezuela a través de Citgo, y el TPS, la protección migratoria temporal. O sea que hay una cantidad, una variedad de temas, pero por supuesto que hay una bandera muy importante, hay un compromiso con el electorado alrededor del tema de la salud pública. Joe Biden aún no ha hecho público su intención de presentarse. Las encuestas dicen que es el candidato que tendría más popularidad, más opción en intención de voto por parte de los demócratas. ¿Es Joe Biden la única ficha que podría realmente hacerle competencia en el 2020 a Donald Trump? El campo de la primaria demócrata está abierto y está lleno de candidatos. Biden, que todavía no ha anunciado su candidatura, está allí a la cabeza del grupo. Se espera que lo haga pronto, la formalización de la candidatura. Estamos todos a la expectativa de eso. Ya se sabe que ha habido contrataciones, que hay equipo que se está formando a su alrededor. Luego están otras candidaturas de las casi 10 que hay inscritas o en buen desarrollo, que son muy atractivas y que representan relevo generacional, otras que representan mucho talento y relevo generacional al mismo tiempo. Por ejemplo, el caso de Pete Buttigieg, el alcalde de... Que no, perdone, no lo conoce nadie. No, pero lo va a empezar a conocer la gente. Bueno, sí, y está allí. Yo simplemente le digo, o sea, ustedes pueden ponerle mucha atención a esos candidatos, pero... No, yo lo que te estoy diciendo es que son gente que contribuye y enriquece muchísimo la conversación política en los Estados Unidos. De hecho, Beto O'Rourke lo está haciendo y lo conoce mucha gente. Kamala Harris lo está haciendo también y la conoce mucha gente en el país. Cory Booker lo viene haciendo y lo conoce mucha gente en el país. Amy Klobuchar, con una gran influencia en el Midwest de los Estados Unidos, lo viene haciendo y el país la está conociendo fuera de su enclave regional natural. O sea, Elizabeth Warren, que viene desde Massachusetts, tiene un impacto tremendo sobre la costa este y la costa oeste. Y por supuesto Bernie Sanders, que ahora compite en ese escenario con más candidatos que yo diría que diluyen un poco esa polarización que se produjo en la elección del 2015 entre él y Hillary Clinton. Lo diluyen un poco, él está allí en los primeros 3. Pero fíjate que en Iowa, Beto O'Rourke se había asomado entre los primeros 5 sin ni siquiera haber formalizado su campaña, que por cierto al hacerlo recabó muchos fondos, pero Pete Buttigieg, que no conoce a nadie, está de tercero en las encuestas en Iowa. O sea que hay todavía mucho que aprender de esta primaria demócrata con Biden a la cabeza de la misma. El optimismo de Leopoldo Martínez, analista político, miembro del Comité Nacional Demócrata. Gracias, Leopoldo. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, para escuchar las opiniones encontradas de republicanos, demócratas, conservadores, liberales, las opiniones de nuestros analistas, hoy en boca de Alfonso Aguilar. Es conservador, es analista político, es presidente de la Alianza Latina Pro Valores Conservadores. Señor Aguilar, buenas noches, bienvenido. Como siempre, un placer estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Y con Federico de Jesús, es demócrata, es analista político, es presidente de FDJ Solutions. Señor de Jesús, buenas noches. Un placer siempre. Gracias por estar con nosotros. Voy a comenzar precisamente con el llamado que ha hecho hoy Nancy Pelosi en esos capítulos posteriores a lo que algunos ya empiezan a calificar de era post-Mueller. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, líder de la mayoría, presidenta de esa Cámara, les ha pedido a sus colegas que se centren en la agenda legislativa. Y algunos nos preguntamos si es que se han quedado sin el argumento que, de acuerdo a lo que conocemos del informe Mueller, que dice el fiscal general, en su resumen, no hubo conspiración de la campaña de Trump con Rusia y que sobre la obstrucción a la justicia tampoco hay claridad. Señor de Jesús, ¿se han quedado sin argumento? No, de hecho, muchos liberales criticaron la campaña demócrata en las elecciones del 2018 porque se centraron en asuntos como salud, vivienda, la economía y no sobre Mueller. O sea que desde el principio la agenda demócrata siempre ha sido reducir las medicinas, el costo de medicina recetada, atender el asunto de la reforma más amplia de salud, lo del cambio climático y sí también las investigaciones que repetimos, las conclusiones que dice el secretario de Justicia se desprenden de un informe que el pueblo estadounidense no ha visto y eso es importante. Segundo, el fiscal especial sí dijo que hubo alguna evidencia de obstrucción
evidencia que quizás pudiera exonerarlo, pero dijo, no lo exonero y no decidió. El secretario de Justicia que nombró Trump, después que envió un memo diciendo que no se podía erradicar cargos contra un presidente por obstrucción, él se abroga esa autoridad y no se lo deja al Congreso. Cuando Watergate, el informe se le presentó directo al Congreso, y sin conclusiones y sin recomendaciones, y el Congreso fue el que decidió que quería residenciarlo. Yo creo que mi amigo Federico ha estado en un universo alterno, porque de lo único que han hablado los demócratas en estos últimos años ha sido de la supuesta colusión o conspiración de la campaña de Trump con el Kremlin para impactar las elecciones. De hecho, hasta hace poco teníamos líderes demócratas diciéndonos que de seguro, más allá de duda razonable, se iba a establecer de que hubo este tipo de conspiración para descarrilar la campaña de Hillary Clinton. Por lo tanto, le mintieron, manipularon la opinión pública por un odio que tienen al presidente Trump. Y eso francamente no está bien. Yo creo que es hora que se enfoquen en la agenda del país, en legislar, que sencillamente no lo han hecho. Vamos a trabajar, y yo creo que el presidente Trump lo ha dicho, es hora de ponernos a trabajar en los retos que tiene la nación americana. Ahora, en cuanto al informe, no estoy de acuerdo. El informe, en cuanto al tema de conspiración, el secretario de Justicia cita directamente el informe diciendo que no se estableció conspiración. En cuanto a obstrucción de justicia, lo que dice es que da evidencia, no llega a una conclusión, evidencia a favor y en contra de los cargos de obstrucción de justicia, y deja que sea el Departamento de Justicia. Eso es una interpretación tuya. No, lee la carta. Él no dice, Mueller nunca dice que eso es la decisión de justicia. Eso es una autoridad que él se abrogó. No. Y el secretario de Justicia con el subsecretario de Justicia, Rosenstein, que no es un gran... que Trump no es un fanático de él, con el insumo de la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Justicia, otros abogados de carrera del Departamento de Justicia concluyeron que tampoco se estableció ese cargo de obstrucción de justicia. Mira, llega un momento que ya nos damos cuenta de aquí absolutamente no hay nada. Es hora, no es verdad, si ellos realmente tienen, bueno, es que si nos vamos a dejar llevar por tu razonamiento, pues entonces tampoco Hillary Clinton fue exonerada de utilizar ilegalmente. La diferencia es que pudimos ver privado. las conclusiones de Comey en ese momento y no estamos viendo las de Mueller. Eso es otra cosa que no es cierta. ¿Usted quiere la publicación total? Claro, pero nadie ha dicho que no se quiere la publicación total. Mitch McConnell bloqueó una resolución. Pero eso no quiere decir, no es al Congreso no es el Congreso el que viene llamado aquí a tomar esa determinación. Es al secretario de Justicia. El secretario de Justicia ha dicho consistentemente que quiere hacer público pues el informe. Y ayer el presidente... Bueno, pero toma tiempo, acaba de salir el informe, ¿entiendes? Hay que proteger gente que fue parte de la investigación del gran jurado, seguridad nacional. Si tú lo que estás pretendiendo es que ellos suelten el informe, lo hagan público mañana, eso sería irresponsable. Cuando el caso de Watergate fueron al tribunal y confidencialmente se le dio toda la evidencia al Congreso. ¿En cuánto tiempo? Fede, acaba de salir el informe. Si va a tomar unas semanas. Completo. Yo estoy a favor, igual que el presidente. Pues si no hay nada que temerle, uno, porque el Senado, tanto Lindsey Graham como el presidente del Senado, o sea, el líder de la mayoría, bloqueó una resolución para revelarlo. Dos, se le dio al secretario de Justicia la habilidad de darle, como le decimos en la política, el spin, antes de que se le diera al público el derecho de saber. Esa es la interpretación del secretario de Justicia, que él dice que cita del informe, pero no sabemos, número uno, las razones por las cuales no se encontró suficiente evidencia criminal de conspiración, pero sí sabemos que hubo contactos inapropiados con los rusos, que Trump mintió sobre muchos de esos contactos, que hubo personas de su confianza entera que están en la prisión. Esto no fue una cacería de brujas. 34 cargos, se radicaron cargos contra 34 personas, 7 convictos declarados culpables allegados al presidente, y el fiscal especial no llegó a una conclusión sobre si hubo una manipulación. Obstrucción. Las personas, ¿Qué de lo que yo acabo de decir es no cierto? Que las personas que fueron encontradas culpables, ninguna de ellas fue encontrada culpable por conspiración con los rusos. Yo no dije que lo fueron. Bueno, pero estás manipulando porque estás dando esa impresión. Tú dijiste que esto fue una pérdida de tiempo, y yo dije que no fue una pérdida de tiempo. Yo no dije dije que fue una pérdida de tiempo. Tú dijiste yo dije que habías dicho algo que no es correcto. Sencillamente aquí se llegó a una conclusión. Los demócratas sencillamente no la quieren aceptar. Además, no solo estamos a favor de que se haga público el informe, que se haga público todo, incluso la petición a la Corte, al FISA Court,
y también los memorándums iniciales que llevaron a la investigación. Queremos saber qué tipo de comunicación hubo con Bruce Orr. Michael Steele había hablado, el que hizo el dossier para la campaña de Hillary Clinton. Inicialmente financiada por los republicanos y después ellos... Bueno, pero está bien, pero ellos asumieron ese costo. Bueno, déjame intentar aterrizar. Es totalmente relevante. Es que tú quieres aplicar una doble vara. No es una doble vara. Si la evidencia existe de que si hubo nos dejamos llevar, si nos dejamos llevar por tu razonamiento, entonces hay que decir que Hillary Clinton no ha sido exonerada de utilizar... Vimos los informes de Comey, queremos ver el de Mueller. El informe de Comey ha sido por completo hecho público. Oigan, precisamente tras la publicación de ese informe, quien fue director del FBI, James Comey, publicó este misterioso tweet. So many questions, el mensaje críptico, con una fotografía en la que se le ve a él en medio de un bosque rodeado, mirando hacia el cielo y buscando algo de luz entre las hojas de los árboles. ¿Qué podemos interpretar de ese mensaje? Pues mira, hay muchas preguntas. Por ejemplo, si el presidente no estaba en contubernio con los rusos, si no se pudo probar que hubo intención criminal de estarlo, ¿por qué el presidente votó a James Comey porque lo estaba investigando y lo de Rusia? ¿Por qué le dijo a James Comey, por favor, no investigue al general Flynn de una manera muy sutil? ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué pararse al lado de Vladimir Putin y decir que le creía a él en vez de sus agencias de inteligencia? Que en esa misma carta dice que se investigó y se concluyó nuevamente que Rusia intervino en las elecciones de los Estados Unidos. Definitivamente hay muchísimas preguntas que contestar. Vamos a cerrar este tema con un último comentario. Comey, ese mensaje, ¿qué le inspiró a usted? El senador Graham, que es el presidente del Comité de lo Jurídico en el Senado, contestó diciendo sí, hay muchas preguntas y queremos escuchar sus respuestas porque lo van a asistir a testificar. Este es el problema con los demócratas. Ellos se están enfocando en solo un aspecto de esta investigación y lo que queremos es que se haga público todo, los memorandos iniciales, la petición a la Corte Secreta, para ver exactamente cuál fue el uso que se le dio al dossier preparado por la campaña de Hillary Clinton para que empezara esta investigación. Y ellos tienen que tener cuidado. O sea, tú quieres acabar lo de Mueller, pero investigar la investigación. Bueno, lo que pasa es que aquí se le ha mentido al pueblo americano diciendo que hubo una coordinación a los más altos niveles y no la hubo. Esto puede ser contraproducente para los demócratas. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con lo que piden. Hay que llegar a la verdad. Pero es que aquí no hay que quedar, algo tiene que quedar claro. Aquí no hay un issue en cuanto a hacer público el informe. La inmensa mayoría de los republicanos, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, están diciendo que se haga público el informe, pero tiene que ser toda la información. Y si vemos toda la información, esto a la larga puede hacerle mucho daño a los demócratas. Yo quiero que salga todo. Lo veremos y veremos si se cumple, porque la semana pasada la Cámara de Representantes, de manera abrumadora, 420 a favor, 0 en contra, votó a favor precisamente de la publicación de ese informe. Oigan, les quiero pedir un comentario sobre lo que hemos escuchado de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México en las últimas horas ha salido al paso con una polémica que nos ha llamado la atención, y es que le pide a España, al gobierno de España, que la monarquía española, Felipe VI, pida perdón por los abusos de la conquista. España ha enfurecido, ha dicho que esta es una petición extemporánea y que ni de lejos van a entrar en esa conversación, ni mucho menos pedir perdón. ¿Tiene razón Andrés Manuel López Obrador o España diciendo que esto es extemporáneo y que a qué viene? En teoría, claro, que todos los imperios que conquistan a colonias y matan gente y explotan los recursos deberían de pedir perdón, pero no entiendo el momento en que escoge hacerlo, el propósito que cumple con eso. España también diplomáticamente no le conviene despacharlo como cualquier cosa, porque sí, estamos hablando de sus excolonias y tienen una responsabilidad de aceptar la historia. Pero esto es un debate que francamente no entiendo el propósito y el momento en que sucede, porque hay muchísimos temas muy apremiantes en México y en el continente que atender, y esto yo creo que ya se ha adjudicado. Bueno, en principio yo estoy de acuerdo con... Perdón, es que la petición no solo va a España, también va al Papa. A la Santa Sede, correcto. Sí, mira, yo creo que estoy de acuerdo con Federico, esto es algo totalmente a destiempo. De hecho, pensando en la Santa Sede, yo creo que en algún momento la Iglesia sí se ha expresado y ha pedido disculpas. De todas maneras, yo creo que esto es una reacción, una movida para apaciguar, para complacer a su base más extremista, elementos indigenistas
de extremo, que continuamente atacan la experiencia de la colonización y la Iglesia. Indudablemente hubo muchos abusos, pero también hubo muchas cosas buenas. Y hay que reconocer que gran parte de la realidad latinoamericana y de la realidad mexicana también es la herencia española y la herencia de la fe. Entonces yo creo que esto sencillamente es una movida política y me parece un poquito ridículo. Y además, ¿y México le va a pedir perdón a los indígenas en México como el gobierno mexicano ha tratado a los indígenas en Ha este dicho país? que cuando llegue el momento del centenario o la celebración, lo va a hacer. Muy bien. Cambiamos de asunto. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa le ha comunicado al Congreso que va a destinar $1.000 millones que tenían previstos para otras partidas a la construcción del muro. Esto lo pueden hacer por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que el Congreso intentó revertir, Trump vetó, y precisamente hoy la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, no ha conseguido los 2/3 necesarios. Se han quedado cortos, pero no los han conseguido para revertir el veto que revertía a su vez la intención de acabar con esa orden ejecutiva. El resumen es que Donald Trump mantiene su orden ejecutiva y por lo tanto el Departamento de Defensa avanza con la utilización de esos fondos que no estaban previstos para eso, pero que parece que sí van a destinarse. Bueno, yo lo he dicho antes, yo hubiera preferido que esto no se hubiera hecho. Creo que se crea un mal precedente. En el futuro un presidente demócrata puede utilizar una declaración de emergencia para empujar la agenda radical liberal. Nosotros criticamos al presidente Obama por tomar acciones unilaterales, muchas veces sin fundamento en la Constitución, violando la separación de poderes. Si criticamos a Obama, pues deberíamos estar abiertos también a criticar al presidente. Dicho eso, en este caso en particular, legalmente es posible que el presidente sí tenga la autoridad, porque la ley de declaración de emergencias, de emergencias nacionales de 1976, le da un poder bastante amplio al presidente. El establecer verjas en lugares estratégicos en la frontera es absolutamente necesario. Los demócratas dijeron que no le iban a dar ni $1 al presidente. Al final estuvieron de acuerdo y le dieron $1.4 mil millones al presidente. Yo estoy de acuerdo con Alfonso que esto sienta un mal precedente y felicito a Alfonso por ser consistente cuando criticó a Obama y ahora criticando a Trump. Y en realidad los tribunales son los que lo van a decidir. El Congreso nunca iba a tener las 2/3 partes para irle por encima al veto del presidente, así que las Cortes son los que decidirán. Las opiniones de Alfonso Aguilar y de Federico de Jesús hoy en nuestro debate en Poder Latino. Gracias por habernos acompañado. Gracias. ¿Y usted qué opina? @Poder Latino NTN. Redes sociales. Comentarios en las redes sociales sobre nuestro debate de ayer, en la que la portavoz de medios hispanos del Comité Nacional Republicano decía que todos los candidatos o aspirantes demócratas no le llegan a la suela del zapato del presidente Trump. Patética la señora Núñez al decir, de 20 no se hace uno sobre los candidatos demócratas. No le llega ni a las suelas a ninguno de ellos. Gracias, Héctor. También comentarios sobre la percepción de cómo va Estados Unidos. Comentarios como este. Con toda la oposición de la Cámara de Representantes a las políticas del presidente Trump, Estados Unidos y sus habitantes sienten que el país está bien, hay empleo, hay progreso. En síntesis, Trump lo ha hecho bien. Una cosa es ser congresista y otra ser presidente. Hay futuro. Gracias, Alfonso. Un comentario que va un poco en la línea de lo que también nos quería decir Leila, hablando del trabajo que hacen los partidos de oposición, particularmente el de Estados Unidos, pero en general las oposiciones, que a su juicio siempre intentan hacer descarrilar la agenda legislativa de los gobiernos. La verdad, los partidos de oposición no dejan trabajar a los gobiernos, se enredan en otras cosas y no en el manejo del país. Leila, con su opinión, gracias por vernos. Aquí terminamos, no sin antes agradecerles la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche, que descansen. Nosotros volvemos mañana. Buenas noches.